5 kilómetros. Entonces, que habíamos comentado la clase pasada, ¿qué sucede si las condiciones ambientales y longitudes del ciclo no coinciden con las ideales? ¿Qué sucede? Hay que aplicar un castigo al cálculo. Dice, si las condiciones de la faena están fuera de las ideales, tendremos que aplicar castigo, ¿no? Como por ejemplo, si la longitud del ciclo es superior a 5 kilómetros, aplicaremos un factor K1, ¿cierto? Que se muestra a continuación. K1, que yo le dije en la tabla, acá aparece K1 y K2, y no, esto es K1 completo. La tabla completa te establece el K1. La tablita completa te establece el K1. Entonces, ¿qué pasa? Que si la longitud del ciclo es mayor a 5 kilómetros, tiene que castigarlo por según sea la distancia. Recuerde que mayor a 10 kilómetros ya la explotación pasa a ser, no es productiva, por lo tanto ya no debería haber un cálculo que contenga o que contemple 10 kilómetros o más de 10 kilómetros, perdón, eh, hacia Botadero o hacia Chancado. ¿Entiendes? Bien, entonces esto se lo aplicamos al cálculo base y además también si en caso si la temperatura ambiente no son 38 grados tendremos que calcular el factor K2 que venía de esta formulita, ¿no? K2 va a ser igual a la velocidad media más 0.25 por la temperatura ambiente menos la temperatura referencial a que están fabricados los neumáticos que son a 38 grados Celsius, ¿cierto? Dividido en la misma velocidad media. Y ahí venía la famosa formulita que dice en resumen el TKPH real, que eso yo creo que es lo importante, donde dice TKPH real de explotación, quedará definido como, básicamente aquí lo que le dice es que es el TKPH operacional por K1 y K2. K1 y K2. Es decir, lo que tiene que hacer usted es multiplicar K1 y K2 a esta fórmula que está acá. Y ahí usted tendría el TKPH real, porque este es el operacional. Este es el famoso operacional. Pero el real es cuando se sale de las condiciones y hay que aplicarle estos castigos. Y ahí viene, bueno, la famosa frase, dice, tendremos dos opciones. Uno cuando el TKPH real supera el TKPH de fábrica. Quiere decir que las condiciones de su faena, si supera el de fábrica, no va a servir ese neumático. Como dice ahí, no será efectivo para las condiciones operacionales. Por el contrario, si el TKPH real es menor al de fábrica, ese neumático no tendrá problema de trabajar en faena. Ningún problema y ahí eh, saltaba este ejercicio. ¿De acuerdo? Estaban estos dos ejercicios. Entonces, asumo que este ejercicio ya lo hicimos, ¿o no? Esa era la pregunta. ¿Hicimos o no hicimos este ejercicio? Porque yo tengo acá en la libreta que está pasado el ejercicio. Si es así, estaríamos terminando la unidad. Profe, ese ejercicio no lo hicimos. ¿Sí, segura? Tengo notado que sí acá. Nos Creo que lo mostró el que ejemplo. pasó fue pasó los datos, pero no lo hicimos. Ah, no está hecho. Ya, ok. Ah, pensé que lo habíamos hecho como tenía acá anotado. Ya, hagámoslo entonces, pues chiquillos. No nos demoremos tanto en realizar este ejercicio. Ya. Entonces, asumo que usted tiene todos los datos para poder realizarlo, ¿cierto? Así que, en ese caso, voy a dejar de proyectar y voy a colocar la pizarra. Ya, para que hagamos este ejercicio. Menos mal que me dijo, porque si no, yo lo hubiese dejado como pasado este ejercicio. Menos mal.
Espérame un segundo. Déjeme proyectar la pizarra y realizamos el tiro de ejercicio. Bien, tienen copiado el ejercicio, ¿cierto? Porque tienen que seguirme en el ejercicio. Voy a ir viendo si usted sabe o no sabe, por ejemplo, sacar porcentaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer en este ejercicio es la distribución de cada uno de los pesos en cada neumático. Recuerda que una de las variables más importantes es el peso en cada neumático. Entonces, lo siguiente que vamos a realizar, vamos a sacar la distribución de cada peso por cada neumático, tanto eje delantero como eje trasero, tanto vacío como cargado. Entonces, por lo tanto, vamos a colocar acá eje delantero vacío y cargado. Y eje trasero vacío y cargado. Bien, entonces, chiquillos, la pregunta es la siguiente para ustedes. Yo necesito saber si usted sabe o no sabe. ¿Cuánto es el porcentaje? Es decir, no, mal dicho. ¿Cuánto es el peso que lleva el camión en el eje delantero cuando está vacío? ¿Cuánto es el peso que lleva el camión en el eje delantero cuando va vacío? Es un dato que se le da en... 47. ¿Cuánto? 47. Ah, no, no me equivoqué. 47. O sea, no, si está bien. Son 47%. ¿Cierto? En el eje delantero cuando está vacío son 47%. Entonces, lo que usted tiene que hacer para calcular el peso del eje delantero en vacío es sacarle el 47% al total. Vamos. Y me va dictando, por favor, que necesito saber si sabe sacar porcentaje o no. ¿Cuánto es entonces? 47% del total cuando están vacíos en el eje delantero. Saque el porcentaje.
Vamos, chiquillos, ¿cuánto es el peso entonces que tiene el eje delantero cuando el camión está vacío? Los datos decían que en el eje delantero se repartía el 47% del total cuando estaba el camión en vacío. ¿Cuánto es entonces el dato acá? No sé si lo hice bien, pero a mí me dio 98.787.89. 98.787.89. ¿Qué cosa? Sacando el peso de vacío del equipo en el eje delantero. Perfecto. ¿Y unidad creo que es? Estaría en kilogramos. Muy bien, excelente. Excelente. Sería entonces acá 98.787.89 kilos. Bien, Nardi creo que fue el que me contestó, ¿cierto? Bien. Lo mismo para cargado. Ahora que sea alguien distinto a Nardi, porque necesito saber si usted sabe sacar el porcentaje. Cargado entonces, que en el enunciado decía que era un 53%. Eje delantero, habíamos dicho que era 47%. Y eje delantero cargado, ahí me equivoqué yo, son 33% eje delantero cargado. 33%. Entonces lo que hay que hacer es calcular el 33% del eje delantero cuando... ¡Ya pues! Profe, Sí, dígame. a mí me dio 165.651.42 kilos. Nicolás, perfecto, excelente. Excelente, Nicolás. Entonces son 165, 651.42 kilos, ¿no? Bien. Excelente, Nicolás. Muy bien. Me falta entonces el eje trasero cuando está vacío. Este sí es un 53%, el eje trasero. Vacío. Ese sí es un 53%. A mí me dio 111.399.11 kilos. 111.399.11 kilos. Muy bien. Entonces acá son 111.399.11 kilos. Y el último, eje trasero cargado, que son el 67%. A mí me dio 336.322.58 kilos. Excelente, Nicolás. 336.322.58 kilos.
Bien, excelente. Excelente. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Distribuir el peso hacia el eje delantero, tanto vacío y cargado, y hacia el eje trasero, tanto vacío y cargado. La pregunta para el curso es la siguiente, chiquillos. ¿Cómo yo sé cuál es el peso que tiene cada neumático en el eje delantero cuando el camión está vacío? Dividiendo por 2 el peso total, Muy ¿no? bien. Sí, excelente. Usted tiene que aquí dividir en 2. La verdad. Ahí sí. Tanto el vacío como cargado. ¿Cierto? Porque este es el peso que tiene vacío el eje delantero, solamente el eje delantero. Y este es el peso cuando está cargado el camión, ¿no? Cuando está cargado. Usted lo divide en 2, ¿por qué? Porque son 2 ruedas, ¿cierto? Por eso se divide en 2. Y ahí obtiene usted el valor que aguanta cada neumático, tanto vacío como cargado. Entonces, ¿cuánto es eso? Vacío es 49.393.94 kilos. Ya, déjame ir anotando. A ver, 49.393.945, que eso 94. serían Sí. 95, ¿no? 95 kilos, bien. Y el de abajo, Es 82.825.71 kilos. bien, entonces serían 82.825,71 kilos, ¿no? Bien. Para obtener la carga media del eje delantero, usted debe sumar estos dos pesos para obtener la carga media. Sumemos esos dos pesos. Me dio 133.219,66. ¿133 o 132? 132. 132.000. Ahí sí, ¿cierto? 132.000, ahí sí. 132.219,66 kilos. Bien. Lo que nos queda por hacer ahora es la pega en el eje trasero. ¿Por cuánto divido el eje trasero? ¿Por 2 también? Pregunta al curso. ¿Por 2? Pero tengo una duda. Aquí esto ya Sí. es algo más personal. En los camiones, en la parte de atrás, hay 4 neumáticos, ¿no? O Exactamente. es- Ah, ya, De ya. hecho, de hecho, se los comenté en la clase pasada. Miren, tiene el neumático en el eje delantero, ¿cierto? Dos neumáticos. Y en el eje trasero, usted tiene dos neumáticos hacia el costado izquierdo y dos neumáticos hacia el costado derecho. Donde le había comentado yo que este se denominaba el neumático número 1, neumático número 2, neumático número 3, neumático número 4, neumático número 5 y neumático número 6. Así es como se distribuyen los neumáticos en el camión, chiquillos. Creo que lo había comentado la clase pasada, ¿no? Lo había comentado de esta manera. Esa es la forma en cómo se distribuyen los neumáticos en el camión. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esta distribución, porque siempre en mantención o cuando trabaja en carguillo, perdón, en transporte, todo el tiempo dice, chuta, tenemos un problema en el neumático 5. ¿Cuál es el neumático 5? Ahí tiene usted el neumático 5. El neumático interior, ¿cierto? Del costado izquierdo. Tenemos un problema en el neumático número 6. ¿Cuál es el 6? El exterior del lado derecho. Por lo tanto, ¿en cuánto yo dividiría el eje trasero?
por 4, ¿no? En 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son 4 neumáticos. Porque son 4 neumáticos. Bien. Entonces, resultado de aquí arriba. Vacío serían 27.849.78. 27.849.78 78. kilos también. Y el de abajo, 84.000, 84.080.64. Punto 60, 65, creo. 65, ya, ok. Ahí estaríamos, ¿no? Misma idea, misma pega. Calculemos la carga media para el eje trasero. La carga media es de 111.930.42. Ya, 111.930. Vamos a dejar con el rojito mejor. Ahí sí, 111.930. ¿Cuánto era? 42. 42. Ok, gracias. Muy bien, chiquillos, los datos están correctos. Los datos están correctos. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Calcular la carga media. Esto lo que está en rojo es la carga media. Tanto para el eje delantero y para el eje trasero. ¿Para qué hacemos esto? Para poder introducir este dato en el TKPH o en la fórmula de TKPH operacional. Este es el dato que va en el TKPH operacional, porque se acuerda que la fórmula decía carga en vacío más carga en cargado, ¿se acuerda? Eso es lo que estamos viendo, tanto vacío como cargado de los neumáticos. Tanto vacío como cargado, tanto vacío como cargado. La cuestión aquí, el eje delantero o el eje trasero. Entonces, nosotros debemos elegir qué datos vamos a utilizar para poder ingresar al TKPH operacional. Y en este sentido uno siempre tiene que colocarse en el peor de los casos. Y en el peor de los casos, en esta situación, es que el eje delantero, chiquillo, se está llevando mucho más carga que el eje trasero, mira, fíjate. Y obviamente, ¿no? Porque son solamente 2 neumáticos, ¿cierto? Solamente 2 neumáticos. Entonces, eh, se está llevando el mayor peso el eje delantero. Por lo tanto, vamos a colocar acá, por lo tanto, esta carga media se utiliza en el TKPH. Siempre la mayor carga que usted tiene si por otra parte hubiera dado que la carga mayor se ubicó en el eje trasero, usted utiliza siempre la carga mayor. Siempre la carga mayor. En este caso, el eje delantero lleva 132.219 kilos, a diferencia del trasero que lleva solamente 111 kilos. Por neumático, obviamente, en la carga Tengo media. una duda. Sí, Nicolás, dígame. Sería válido decir que, bueno, sería como más tendencia que el eje trasero siempre lleve la carga media más grande. O sea, el eje delantero, perdón. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Tendería a Lo eso. atribuía más que nada porque el peso en el eje trasero se divide en 4 por los 4 neumáticos. Exactamente, Entonces siempre tendería a quedar más bajo. exactamente, exactamente. Totalmente de acuerdo con lo que dice Nicolás. Casi siempre, por lo menos, el eje delantero va a dar mayor. Casi siempre, a menos que la carga esté mal distribuida, ¿ya? O que haya demasiada carga. Ahí puede variar esto. Ahí puede variar. Entonces, claro, la tendencia se va a ir siempre al eje delantero, como son solamente 2 los neumáticos que están soportando la carga.
Entonces ahí hay que tener en cuenta cuando el camión pasa por la romana, hay que tener muy bien en cuenta el peso en el eje delantero. De hecho, también cuando se habla, cuando se dice, oiga, ¿sabe qué? Realicemos utilicemos neumáticos recauchados, por ejemplo. Cuando se utilizan los neumáticos recauchados, siempre se dice que debe usar los neumáticos recauchados en el eje trasero. Siempre, porque son un poquito más débiles que un neumático normal, ¿no? Duran menos, son un poquito más sensibles a cualquier abrasión. Entonces, lo ideal es que siempre el neumático recauchado se ubique en el eje trasero y no en el delantero por la misma cuestión, porque siempre el peso se va a ir más al delantero. Entonces, utilizar un neumático recauchado en un eje delantero sería un error. ¿Por qué? Producto de esto mismo. Producto de esto mismo, por la carga media que llevan los neumáticos delanteros. Y acá tú lo ves en el cálculo. ¿Puede dar distinto? Sí. Usted se puede encontrar alguna sorpresa con esta cuestión. Y ahí algo debe estar pasando que la carga se está yendo hacia el eje trasero. Así que ojo con eso. Llegado a esto, chiquillos, llegado a esto, usted aplica lo que es el TKPH, la fórmula del TKPH operacional. El TKPH operacional dice, TKPH operacional, vamos a colocar acá OP ya. Va a ser igual a la carga media que acabamos de calcular. Carga media que acabamos de calcular, dividido en 2, así, por velocidad media. Velocidad media. ¿Y qué pasa? Que la velocidad media, a lo mejor usted no recuerda haber visto esta fórmula en la guía que le acabo de mostrar, pero velocidad media no es nada más que la longitud, por ejemplo, del ciclo de donde está trabajando el camión por el número de viajes, dividido en las horas efectivas. Entonces, claro, si reemplazamos todo esto acá, nos queda la fórmula de TKPH operacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, calcule velocidad media del camión. La velocidad media va a ser igual a la longitud que estaba trabajando el camión. ¿Cuánto era la longitud en el ejercicio al que trabajaba el camión? ¿Cuánto era la longitud? Profe, tengo una duda. Aquí, Sí. ¿qué longitud se considera? ¿La longitud de botadero o la de chancado? ¿Cuánto da botadero? 7 kilómetros. Y chancado, 5. bien. ¿Qué pasó? Que durante la materia nosotros habíamos comentado que con 5 kilómetros el neumático anda bien, ¿o no? Los problemas son cuando supera los 5 kilómetros, que en este caso a botadero son 7. Ahí es donde tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que 5 kilómetros no nos causa ningún problema. No necesitamos para qué castigar por cada uno. Entonces, el que nos genera problemas y son las peores condiciones, entre comillas, ¿cierto? Son los 7 kilómetros. Entonces, uno cuando realiza este cálculo considera el tramo más largo. Esa es la idea, considerar el tramo más largo y no el tramo más corto. Porque la verdad es que si tú consideras el tramo más corto, consideras un promedio de esto, a las finales eh, realmente el camión no va a andar el promedio de esto, ni tampoco 5 kilómetros, sino que el camión va a llegar a los 7 kilómetros. Va a andar trazando esa longitud. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre debemos escoger el mayor. El mayor. Por lo tanto, la fórmula te quedaría como 7 kilómetros por número de vuelta, creo que eran 23, ¿no? Si no me equivoco, esto es adimensional, pues no tiene unidad. Dividido en la hora efectiva del turno, que son 11 horas, ¿no?
Ahí está. Me dio 14.63. Profe, tiene el micrófono apagado si está explicando algo. Uy, menos mal que me dijo. Ah, la cuestión. Ya. Otra vez. No sé en dónde quedé. 14,64 kilómetros por hora. Recuerde que esta es la famosa velocidad media. Recuerda que el 23 es adimensional, así que no tiene unidad. Te queda en kilómetros hora. Esta es la velocidad media. Te recuerda que una de las variables que habíamos comentado al principio era la carga real por neumático. La calculamos. La velocidad media del camión, acá está. Y fíjate, obviamente entra en juego porque está dentro del cálculo TKPH. Entonces, la velocidad media es un factor importante al momento de decidir elegir qué neumático. Sí. ¿Por qué? Porque entra en el cálculo del TKPH. ¿Y qué nos queda por hacer? Directamente, lo que nos queda por hacer acá es reemplazar la fórmula. Tenemos carga media, la calculamos, ¿cierto? Son los 132.000. Tenemos la velocidad media, también estamos listos para calcular TKPH operacional. TKPH entonces operacional va a ser igual aquí a la carga media. ¿Cuánto nos había dado? 132.219. 132.219,66, si no me equivoco, ¿no? Kilogramos por la velocidad media. 14.64 kilómetros por hora. Sin embargo, esto es TKPH, pues chiquillos. ¿Y qué es lo que es TKPH? TKPH es tonelada kilómetros por hora. Y aquí estamos trabajando en kilo. Entonces, si usted realiza esto, le va a quedar kilómetros por hora y no es así. ¿Qué falta por hacer? Pasar esto a tonelada. ¿Cierto? Pase eso a tonelada. Sí, Bertra, convierte eso en tonelada. Esperemos un segundo. Vuelvo al tiro. Ya bien, ¿cuánto le dio en tonelada eso? Dio, espérame un ratito, a ver. 13.221.96. 13.221. ¿Estás segura? ¿Segura? Eso me dio, lo pasé incluso en el celular. O sea, en los conversores que hay en... Sí.
¿Quién da más? ¿Quién da menos? Porque Nardi, ese no es el resultado. Ojo. ¿O usted quería de todo el ejercicio ya resuelto? Porque yo solo cambié el primer valor. No. Solamente estos 132.219.66 quiero que lo pase a tonelada. Solamente esto. Vamos, necesito eso exactamente en toneladas. Eh, 132.21 toneladas. Ahí sí, po. Ahí sí. Ahí sí que sí. Porque recuerde, Porque 1000 recuerde, kilos es una tonelada, pues, ¿no? exactamente, 1000 kilos es una tonelada. Ahí sí. Entonces lo que había que hacer, solamente te tenía que dividir esto en 1000. En O 1000. mover el punto. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, mover el punto ahí y listo. Y esto le queda le queda así, ¿o no? Por lo tanto, lo vamos a dejar en 22. Como estamos aproximando siempre el segundo decimal. Ahí sí, pues 132,22 toneladas. Ahí estamos claritos. Ahí sí que sí. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Multiplicar. Multiplique. Pero tengo una duda. ¿La carga media no se divide en dos? Como ahí lo explicó usted. Claro que sí, pues. Se divide en dos. Ya, así con ese valor me dio 967. Bueno, 967.000.85. 967.085, ¿correcto? Está bien. Está bien, recuerda ahí, no se vaya a olvidar el. Entonces, TKPH operacional 967,85. Que recuerda que esto es tonelada, kilómetros por hora, pero no se coloca. No se coloca, ¿cierto? Si usted lo quiere colocar ahí, bueno, también da lo mismo. Lo puede hacer ahí como tonelada, kilómetro por hora. También lo puede hacer. La pregunta del millón. ¿Este es el TKPH operacional que me permite a mí discernir o elegir entre qué fabricante? Porque se acuerda que teníamos hartos fabricantes. Teníamos como 4 fabricantes que nos aseguraban un TKPH. Entonces, ¿este es el dato con que debemos elegir? Recuerde, chiquillo, recuerde que lo que le vine diciendo toda la clase pasada y lo que resumí recién al principio, ¿qué falta hacer acá? ¿O este es el que nos permite a nosotros comparar qué proveedor es el que nos sirve? No, chiquillo, porque se acuerda que cuando yo le dije, oiga, esto es para condiciones ideales, este TKPH a usted le hubiese servido si hubiera tenido la distancia máxima de 5 kilómetros. Pero no, sino que ¿cómo se llama esto?
se pasó de las condiciones ideales, tiene 7 kilómetros, y además la temperatura ambiente no está en 38 grados Celsius, sino que está en 19 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué pasa si no está en las condiciones ideales, chiquillos? Se lo puse en amarillo. ¿Qué pasa si no están las condiciones ideales? El equipo en sí no va a poder ir por ese terreno porque al final de cuentas no es apto para las ruedas ni para el coso en sí, para el TKPH necesario. Primero, como dice Nardi, uno debe verificar este índice que nos acaba de dar. Y este índice uno lo compara. Sin embargo, cuando no están las condiciones ideales, que recuerde que las condiciones ideales son 5 kilómetros y 38 grados Celsius, en este caso tenemos 7 kilómetros, se pasa de las condiciones ideales, tenemos 19 grados Celsius, que realmente las condiciones deberían ser para 38 grados, pero no estamos trabajando con 38 grados, sino que con 19 grados dice el enunciado del ejercicio. Cuando no están las condiciones ideales, hay que multiplicar esto por un K1 y K2. K1 y K2. Para poder recién elegir qué neumáticos nos sirve. Entonces, veamos. Vamos a seguir en la otra hojita, a ver. TKPH operacional, entonces. Vamos a anotarlo acá. Era igual a 967.85. Y necesitamos multiplicar esto por K1 y K2. K1, que era el castigo por distancia, correspondiente a los 7 kilómetros. ¿Cuánto era K1? Correspondiente a los 7 kilómetros. Tiene que tener la tablita, ¿eh? Para los 7 kilómetros, ¿cuánto era K1? Tiene que buscar la tablita, recuerde la tablita, señores. Tiene que buscar la tablita, por eso me quedé ahí en la página para que usted anotara la tablita. En la tablita K1 corresponde a 1.06 cuando hay 7 kilómetros. 1.06. Esto viene de la tablita. K2, la corrección por temperatura, recuerda que era igual a velocidad media más 0.25 por temperatura ambiente menos temperatura referencial. Todo esto dividido en velocidad media. Esto es K2. Esto viene de una tablita que corresponde a K1, superior a 5 kilómetros. Y este es K2, que es una corrección por la temperatura. Se supone que los camiones están fabricados para trabajar a 38 grados Celsius. Perdón, los neumáticos. Los neumáticos están fabricados para trabajar a 38 grados Celsius. Cuando no corresponde a 38 grados Celsius, debemos corregirlo por la temperatura ambiente que hay en la faena. En este caso, hay 19 grados Celsius. Velocidad media. ¿Cuál era la velocidad media? 14.66. Los 14.64, ¿no? Ahí está la velocidad media. Perfecto. Entonces, reemplacemos.
K2 es igual a los 14.64 kilómetros por hora más 0.25 por temperatura ambiente son 19 grados Celsius, ¿no? Menos la referencial que están hechos estos camiones, o sea, estos neumáticos a los 38 grados. Dividido todo esto a 14.64 kilómetros por hora. Ahí está. Consulta. ¿Puedo yo simplificar este con este de acá? ¿Puedo simplificar este 14,64 con este 14,64 de acá? Es decir, Sí. con simplificar con que se va este con este. Sí, porque a fin de cuentas es un término semejante, ¿no? Ya, ok. Se pueden reducir, dice ahí, porque son términos semejantes. ¿Quién más dijo yo? Esta cuestión, chiquillos, no se puede simplificar por nada del mundo. ¿Sabe por qué? Porque tiene un más acá. Por más semejante que sea, usted no lo puede simplificar. Es como, por ejemplo, usted tuviera esto. X más Y dividido en X. ¿Se puede simplificar el X ahí? No se puede. ¿Por qué? Porque está acompañado de una suma, de una adición. Entonces usted no puede tachar este con este. No puede, porque el más no se lo permite. Por otra parte, por ejemplo, si usted tuviera una multiplicación, sí lo puede simplificar. Ahí lo puede simplificar perfectamente. Ahí sí, chao. ¿Por qué? Porque x dividido en x, esto es igual a 1, ¿no? Entonces, cuando hay una suma, chiquillos, no se puede. El álgebra no te permite reducir términos o simplificar, porque realmente no es reducción de términos, sino que simplificar términos semejantes no te lo permite si estás sumando. Y en este caso, no te permite simplificar este con este, porque están sumando. ¿Bien? Entonces, calcule K2, a ver cuánto le da. Profe, eso da 0.68. Ya. Narvi le dio 0.68. ¿Alguien le da distinto para ver si alguien más le da otro factor? No. Ojo que aquí es cuando, ahora es cuando, porque varios cuando calculan K2 no les da. Así podemos explicar cómo se calcula esto para los que no A saben. mí ¿sabe qué, profe? A mí me dio 14.31, entonces no sé qué puse mal. Ya. No, profe, hubo un error con los paréntesis, me dio eso igual. 14.31. Sí, lo volví a hacer porque dije algo me está fallando, no creo que de eso. K2 exactamente debe dar 0.675. Que eso realmente debería ser 0.68, ¿no? Sinardi lo había hecho bien primero. Lo había hecho bien. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que hacer primero es resolver este paréntesis que está acá. Después que resuelve ese paréntesis, le multiplica el 0.25. El resultado de eso se lo suma a los 14.64 y lo que le dio de ahí lo divide al 14.64. Entonces, en resumidas cuentas, primero realice la resta
19 menos 38 por 0.25 igual, ¿cierto? Más 14.64 igual, dividido en 14.64. De nuevo, resta 19 menos 38. Coloca ahí en la calculadora 19 menos 38 igual a qué, tanto, le da algo. Ese algo lo multiplica por el 0.25, le pone igual, le va a dar algo. Ese algo se lo suma al 14.64, pum, le pone igual, le va a dar algo. Y ese algo lo divide al 14.64. Y listo. Ahí debería darle K2 0.68 o 0.675, que es realmente el valor que da. Bien, así que aproveche de revisar para que le dé los 0.68, porque es un factor K2 que usted tiene que aplicar. Por lo tanto, lo que le queda por hacer acá, multiplicar al operacional por K1 y K2. 1.06 por K2, que son 0.68. ¿Cuánto le da entonces TKPH? Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? TKPH real. ¿Cuánto da TKPH real? Es 697.63. Sí, correcto. Muy bien. 697.63. Que esto en resumidas cuentas también sería tonelada, kilómetro por hora. Pero generalmente no se coloca esto, ¿eh? Bien, este es nuestro TKPH real. Fíjate que bajó bastante. Fíjate que bajó bastante. Entonces, teniendo en cuenta el TKPH real, teniendo en cuenta el TKPH real, ¿qué fabricante o con qué fabricante se queda usted? Porque tiene que escoger un fabricante, pues tiene que escoger, perdón, un proveedor de neumáticos. ¿Con cuál proveedor se queda? Proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4. Mira, vamos a colocar acá. Vamos a ahorrar aquí, a ver. Bien, entonces, proveedor 1 le garantizaba aproximadamente 700 toneladas kilómetro por hora, ¿no? Proveedor 2 le garantizaba 600. Proveedor 3 garantizaba 1000.
proveedor 4 garantizaba 850 toneladas kilómetros por hora. Entonces, ¿con qué proveedor se queda usted? Proveedor 1, 2, 3 y 4 con respecto al TKPH real de explotación. Con el 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que más se aproxima al TKPH que tenemos nosotros, ¿no? Aunque igual me surge una duda. ¿No se podría optar como, por ejemplo, al proveedor 4? Así como por asegurarse. Y la pregunta mía, antes de responderte a las otras dos preguntas que me hiciste, Nicolás, ¿y por qué no el proveedor 2? Porque se desgastarían más rápido los neumáticos, ¿no? O sea, no cumplirían como con toda la labor. Eso era lo que yo quería que usted entendiera. Exactamente. Porque este neumático no está preparado para las condiciones de la faena. Porque fíjate, la faena, el TKPH real de explotación es mucho más alto que el TKPH que tiene el proveedor 2. Por lo tanto, el neumático no estaría capacitado, el del proveedor 2, para cumplir con las condiciones de la faena. Por lo tanto, va a haber un calentamiento de la goma, va a haber un desgaste prematuro, el neumático no va a servir. Entonces, lo más ideal es el TKPH del proveedor 1, ¿cierto? El más cercano al real. ¿Por qué no el de 850? ¿Por qué no en 1000 para poder asegurarse, como dice usted? ¿Por qué no? Porque estaría sobreestimando el neumático. No tiene para qué. Con esto cumple con las condiciones de la faena. Comprarse un neumático que tenga superior TKPH va a significar más plata, más caro. Y usted sabe que el neumático es carito. Entonces, no sería lo ideal comprar algo por muy sobre el TKPH de faena, ¿ya? El proveedor 1 claramente cumple con las condiciones de la faena y perfecto, no tendríamos para qué ocupar otro de mayor recorrido. ¿Se fija? Bien, así que, señores, dudas o consultas con el cálculo del TKPH real. Por mi parte, ninguna, profe. Bien, chiquillos, entonces hagan un ejercicio ustedes con décimas. Ya para que no me digan después, profe, no me da ninguna décima. Ahí tiene. Se evaluó un grupo de neumáticos correspondiente a un CAX de 300 toneladas de capacidad de carga. Este equipo posee la siguiente distribución del peso: camión en vacío y camión cargado. Aquí tiene los ejes tanto delantero como trasero. Está vacío y cargado. Las condiciones de trabajo son 8 kilómetros recorrido del siglo, 54 viajes por turno, horas efectivas trabajadas 7 horas, una temperatura ambiente de 32 grados Celsius y el fabricante te garantiza 155.2. Verifique si los neumáticos de este fabricante le sirve o no le sirve para las condiciones de la faena. Vamos, hasta antes que termine la clase.